vamos a dar inicio a nuestra sesión. Hoy, a los enamorados de la medicina fetal, vamos a tener un tema muy interesante y nos acompaña un médico extranjero. Se trata del doctor Sabino Gil Pugliese. Él es argentino. Él hizo su carrera de medicina y su especialidad en ginecología y obstetricia allá en Argentina. Es especialista, experto en cirugía fetal, con diploma en medicina fetal de la Fetal Medicine Foundation de Londres. Él estuvo con el maestro Nicolaides 4 años. Es jefe del programa de cirugía fetal del Hospital Privado Universitario de Córdoba, Argentina. Es presidente de la Fundación Prenatal Argentina. Es médico certificador de la ecografía del primer trimestre y hoy viene a acompañarnos por invitación de Medicina Fetal México, de la sede de Guadalajara, y pues agradecemos que esté aquí con nosotros. Vamos entonces a darle la voz al doctor Sabino y pues bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hernández Gareda, por la invitación. Saludo desde acá a todos los colegas que están conectados y bueno, a los presentes. Me voy a poner de pie para hablar sobre los avances, el alcance de la ecografía del primer trimestre. Si por favor les pido, si no se escucha bien, que me lo hagan saber. Y bueno, vamos a hablar más o menos durante unos 40 minutos y daremos lugar para las preguntas una vez finalizado. Si hubiese algún tema que necesitara ser aclarado instantáneamente durante mi charla, también pueden interrumpirme. Vamos a comenzar. Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente, gracias por la invitación. Yo estoy aquí en Guadalajara, me he sumado al equipo del doctor Rogelio Cruz Martínez, que me ha invitado amablemente. Estoy trabajando con todo el equipo en investigación, así que voy a estar en el país por los próximos 6 meses. Aprovecho también para agradecer la invitación. Y hoy vamos a hablar sobre los alcances de la ecografía durante el primer trimestre. A ver, ahora no va a querer pasar. A ver. Ahí va. Bueno, entonces la charla va a estar dividida en 3 secciones. Primero vamos a hablar sobre la detección de anomalías cromosómicas. Vamos a hablar luego sobre defectos fetales. Y al final vamos a tocar también el tema de screening de preeclampsia en el primer trimestre. ¿Sí? Detección de anomalías cromosómicas, vamos a hablar un poquito de la historia, del screening combinado y de lo que se llama también el screening combinado plus. De defectos fetales vamos a hablar un poquito de cardiopatías congénitas, vamos a hablar de algunas anomalías mayores que se identifican claramente durante la ecografía del primer trimestre y vamos a hablar sobre un marcador específico para la detección de la espina bífida. Y en cuanto al screening de preeclampsia, les voy a comentar un poquito sobre cómo se puede predecir la preeclampsia en el primer trimestre y también cómo se la puede prevenir desde el primer trimestre. Así que empezamos con este concepto, que es el concepto de la pirámide invertida. Quizás aquellos que llevan ya muchos años en este campo lo conocen muy bien, aquellos que están empezando quizás todavía no, pero esto hace referencia a esta pirámide, que era la pirámide del cuidado prenatal que este señor Greenwood, que era el ministro de Salud en el Reino Unido, siendo abogado, diagramó en esta pirámide que tiene pues, al inicio o a edades gestacionales tempranas y después va aumentando la cantidad de controles a medida que avanza el embarazo, porque como todos ustedes saben, todas las complicaciones del embarazo suelen manifestarse en general a partir de la semana 20 en adelante, y sobre todo estas complicaciones maternas como son la diabetes o la preeclampsia. Con el advenimiento de la ecografía, la capacidad de ver al feto y de ver al feto como un paciente, es que el profesor Nicolaides, desde la Fetal Medicine Foundation, propuso este concepto de la pirámide invertida. Bien, la pirámide invertida entonces centra sus esfuerzos en el primer trimestre, a las 12 semanas, alrededor de las 12 semanas,
para poder hacer una estratificación paciente específica y establecer para cada paciente, si es una paciente que tiene riesgos aumentados de padecer alguna enfermedad a lo largo de su embarazo, ¿bien? Luego una ecografía en semana 20, alrededor de la semana 20, entre la 20 y la 24, para evaluar la anatomía y reevaluar el riesgo, y luego una bastante tardía en semana 36 para ver cómo está creciendo el bebé y planificar el parto. Este es el cuidado que sigue la gran mayoría de nuestras pacientes, que en realidad la gran mayoría va a tener un embarazo de bajo riesgo o un embarazo normal. Ahora, si en algún punto de esta pirámide nosotros detectamos algún riesgo aumentado, esa paciente seguirá otro algoritmo diagnóstico determinado. Y lo mejor sería poder detectar la mayor cantidad de riesgos o de posibles complicaciones en la ecografía de la semana 12, para poder anticiparnos e incluso prevenir algunos de esos. Por eso es la importancia de esta ecografía, y ahora vamos a empezar con la detección de anomalías cromosómicas. Vamos a hablar de la historia, como les dije, del screening combinado y lo que se conoce como screening combinado plus. Estos son unos nombres un poco más de marketing, digamos, o cómo se lo vende, pero nosotros vamos a ir al trasfondo médico, a qué es lo que significa cada uno de ellos. Sobre la historia, fíjense, Down describió, miren que el título de su publicación, que es llamativo, ¿no? Observations on an Ethic Classification of Idiots, en el 1866, y ya describió que la piel era como muy grande para su cuerpo, que tenían una nariz pequeña, que tenían la cara plana, y fue hasta el 1950 que se pudo saber cuál era el origen de la patología, y este pediatra genetista pro vida católico, que en realidad tenía un amor especial por los chicos con síndrome de Down, Jerome Lejeune. Hay una fundación muy conocida que tiene alcance mundial y que lucha por los derechos y la inclusión de los chicos con síndrome de Down. Él describe, es una trisomía 21, se debe a una trisomía del par 21, en el 50. Fíjense como en el 1960 ya se había empezado a describir cómo se podían analizar los cromosomas humanos en el líquido amniótico, y el diagnóstico prenatal del síndrome de Down, recientemente descrito por Lejeune, ahora era posible diagnosticarlo dentro del líquido amniótico. Esto estamos en la década del 60, fíjense, 1968. Y esto iba de la mano con, históricamente, lo que sucedía en el Reino Unido. En Inglaterra se legalizaba el aborto en 1966. Entonces las mujeres ahora tenían el derecho a interrumpir su embarazo y querían saber si su bebé tenía trisomía 21, y eso era posible porque se podían estudiar sus cromosomas a través de una punción. En ese momento, en la década del 70, lo que se hacía era, se sabía que a mayor edad, mayor riesgo de síndrome de Down, de que el bebé tenga el síndrome de Down, entonces se ponía un valor de corte en los 35 años, que es cuando esta curva se hacía, realmente comenzaba a elevarse, pendiente, y entonces a todas aquellas madres mayores de 35 años se les ofrecía punzarse para buscar este cromosoma extra que había descrito Lejeune. Ahora, si uno va a la tasa de detección, a lo que estaba detrás de esto, era que aquí se punzaba en ese momento alrededor de un 5% de la población. Quizá hoy ya la postergación de la maternidad es algo mucho más común y tengamos una mayor cantidad de pacientes, más de 35 años. Pero las pacientes de más de 35 años solamente son aquellas que tienen al 30% de los fetos con trisomía 21. Porque si ponemos una edad, digamos, para la maternidad un poco extendida, supongamos que sea entre los 35 y los 40, ¿bien? Hay solo 5 años, mientras que tenemos pacientes con embarazo adolescente, que en Argentina es como de un 20%, desde los 16 años hasta los 35 tenemos una cantidad mucho más grande de pacientes. Entonces, el grueso de los bebés con síndrome de Down están en las menores de 35. Las mayores de 35 solo contienen al 30%, o sea que si nosotros punzamos a todas las mayores de 35, solo vamos a detectar al 30% de los bebés con síndrome de Down. Y esto, ya en el 90,
Nicolaides hace la primera publicación de translucencia nucal, pónganse las imágenes originales, fíjense la calidad de las imágenes en ese momento, lo que se lograba comparado con lo que vemos hoy, la diferencia, y él ya aquí describió cómo la translucencia nucal estaba incrementada en aquellos bebés que tenían luego síndrome de Down. Y a lo largo de la década del 90, fíjense las publicaciones, desde el 92 hasta el 99, empieza a investigarse y desarrollarse el screening combinado del primer trimestre. Y es combinado porque incluía la medición de la translucencia nucal, pero además la bioquímica. ¿Y por qué incluía la bioquímica? Porque si ustedes miran en este gráfico, a la derecha, a la izquierda abajo, para los que están mirando conectados, fíjense cómo todos estos puntos representan a fetos con trisomía 21 y la línea esta gris, ese box gris, representa la translucencia nucal normal. Entonces fíjense que hay un grupo importante de fetos que tienen translucencia nucal normal, pero igual tienen trisomía 21. Entonces, agregando la bioquímica, se podía mejorar la tasa de detección. ¿Cómo se hacía? Midiendo dos hormonas que produce la placenta, la beta-HCG y la PAP-A. Si ven las curvas en celeste, esos son los fetos euploides normales, ¿bien? Fíjense, el cuadro de arriba es para beta-HCG, los fetos con trisomía 21 están en un color más rojizo, y fíjense cómo la normalidad absoluta en múltiplos de la mediana, los múltiplos de la mediana, es una forma que tenemos de saber cuán normal es la bioquímica en sangre materna. ¿Bien? Se saca una muestra de sangre, se mide la cantidad de beta-HCG, se sabe la edad gestacional a la que se tomó esa muestra y se la compara con la mediana de beta-HCG, la mediana normal de una población normal. Se hace una comparación y se ve cuán alterado está. La normalidad absoluta sería un múltiplo de la mediana. O sea, un mom, fíjense que acá está el 1, acá está la mediana de esta población euploide, es la normalidad. Los fetos con síndrome de Down tienen duplicada la beta-HCG, o sea que tienen 2 mom de beta-HCG. ¿Bien? Y la PAPA, que es otra hormona que produce la placenta, está disminuida en los fetos con síndrome de Down, entonces fíjense cómo tienen 0.5 mom. Si 1 es la normalidad, los fetos con síndrome de Down más comúnmente tienen 0.5, que sería la mitad de lo que tienen que tener. Entonces está disminuida. Entonces esto, agregando la translucencia nucal, agregando la bioquímica a la translucencia nucal, fíjense cómo pasamos al gráfico ahora de barras, donde habíamos mostrado ya que la edad materna solo detectaba un 30% de los fetos, y ahora para trisomía 21 se llegó a un 90% en la tasa de detección. Para trisomía 18 y 13 un poquito más. Vamos a referirnos todo el tiempo a la 21 para no complicar las cosas, pero son conceptos muy similares. ¿Bien? Entonces, después se agregó a esto lo que se conoce como el test combinado plus, que además de la translucencia nucal y la bioquímica incorpora, creo que no corre el video, la evaluación del hueso nasal como un marcador también. Fíjense cómo aquí el hueso nasal se lo ve presente por debajo de la línea de la piel, que es la primera línea hiperecogénica. En el recuadro aquí de abajo solo se ve una línea, no se ve la segunda línea por debajo de la piel, que sería el hueso nasal. Se evalúa también la válvula tricúspide en un corte de 4 cámaras. Esta es una válvula tricúspide normal, ahí, acá. Y la que está por debajo, creo que ahí no sé si voy a tener suerte con los videos. La que está por debajo puede detectar regurgitación tricúspidea. Bueno, no. A ver ahí, ahora sí. O sea, no está corriendo, creo que por la... Ahí está. Fíjense cómo se detecta el volumen de muestra. Acá no me voy a detener en la técnica ecográfica, creo que sería muy tedioso. Y esto ya es ir un poco más fino en cómo se hace desde el punto de vista ecográfico, pero se puede poner el volumen de muestra del Doppler pulsado sobre la válvula tricúspide, que es la más anterior, cercana al esternón, y detectar la regurgitación tricúspidea. Y también se puede evaluar el ductus venoso. Un ductus venoso normal tiene una onda bifásica, y fíjense que la onda A, que es la que
equivale a la contracción atrial, a pesar de que el ductus desemboca en la aurícula, a pesar de que la aurícula se esté contrayendo, igual hay flujo anterógrado hacia la aurícula. Cuando el flujo se vuelve ausente o reverso, o sea que cuando la aurícula se contrae, devuelve sangre por el ductus, nosotros podemos detectarlo ecográficamente, y eso también es un marcador para síndrome de Down. Entonces, translucencia nucal, bioquímica, hueso nasal, válvula tricúspide y ductus venoso conforman el test combinado plus, que logra una tasa de detección del 97%. Bueno, para una tasa de falsos positivos del 3%. ¿Y cómo funciona todo esto? En la práctica, esto lo hace un software, no es algo que ustedes tienen que hacer, sino que se descargan los datos en un programa que lo hace. Fíjense cómo acá se concentran en la segunda columna, que es la que dice edad gestacional 12 semanas. Si van a los 35 años, más o menos, podemos decir, para simplificar los conceptos, que cada 249 pacientes de 35 años que se quedan embarazadas, una va a tener un bebé con síndrome de Down. ¿Bien? Ese es el riesgo por edad, que se considera el riesgo a priori. Entra la paciente al consultorio, yo le pregunto la edad, me dice 35, yo sé que tiene un riesgo de 1 en 250 de que ese bebé tenga síndrome de Down. Pero ese es el riesgo general, ahora quiero saber si ese bebé lo tiene o no lo tiene. Entonces, para eso, tomo el tiene por edad y evalúo un primer marcador. Supongamos translucencia nucal. La translucencia nucal está aumentada, eso va a aumentar ese riesgo, va a aumentar ese riesgo, y ahora ese riesgo de 1 en 250, voy a inventar los números, por favor no piensen que estoy diciendo números. Ese riesgo que era de 1 en 250, si la translucencia nucal está aumentada, va a pasar a ser 1 en 50. Aumentó su riesgo. Evalúo el siguiente marcador, ese riesgo ajustado de 1 en 50, ahora ajustado, se vuelve el riesgo a priori del próximo marcador. Próximo marcador, supongamos, hueso nasal. Hueso nasal presente. Entonces, ese disminuye su riesgo. Pasa de 1 en 50 a 1 en 100. ¿Bien? Ese riesgo ajustado nuevo se vuelve el riesgo a priori del próximo. Supongamos bioquímica. Buenísimo, gracias. Supongamos bioquímica. Bioquímica normal, habíamos dicho que daban 1 en 100. Bioquímica normal, bueno, ahora el riesgo se nos fue a 1 en 300. Entonces terminamos teniendo el riesgo específico para cada paciente. Esta rueda la podemos dar las vueltas, las veces que nosotros, así, tantas veces como queramos, dependiendo de cuántos marcadores evaluamos. Cada marcador que evaluamos vuelve a producir un riesgo ajustado que se vuelve a riesgo a priori del próximo marcador y terminamos con un riesgo final. Entonces, fíjense, si solo usan edad materna, van a tener una tasa de detección del 30%. Ahora, si usan edad materna más bioquímica, vamos a estar acá, la tercera fila, edad materna más translucencia nucal, 70-80% de tasa de detección. Si agregan edad materna, translucencia y bioquímica, en suero materno ya llevan la tasa de detección a un 85-90%. Mientras más marcadores evalúan, mejor es la tasa de detección. Y fíjense acá, si ustedes evaluaran edad materna, translucencia, hueso nasal, beta-HCG libre, papá, 95%. ¿Se acuerdan que les dije en la diapositiva del test combinado plus alcanza casi un 97% de tasa de detección cuando se incluyen todos los marcadores? ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Y esto es un poco la diapositiva que va a terminar de entender. Fíjense, una población hipotética de 100.000 gestaciones, si usamos solamente, acá está el método de cribado, la tasa de detección, cuántos se detectan y cuántos falsos positivos tenemos. Acá hay un concepto que tienen que entender, y que cuando hablamos en screening del primer trimestre de falsos positivos, es intercambiable por tasa de screening positivo. Son términos intercambiables. ¿Bien? Da lo mismo decir falso positivo que screening positivo. Fíjense, vamos a ir explicándolo de a poco. Supongamos que hay 100.000 gestaciones y esperamos que dentro de esas 100.000 gestaciones haya 200 trisomía 21. Bueno, evaluamos por edad materna. Dijimos que edad materna solo detecta el 30%. O sea que de los 200 vamos a detectar solo 60. ¿Sí? Pero vamos a haber catalogado
al 5% de la población como screening positivo. Ya, vamos a evaluar a nuestra población, el 5% va a estar por arriba de los 25 años de edad materna, entonces vamos a tener de estos 100.000, 5.000 pacientes que allá por la década del 70 se punzaban. Bien, esos 5.000, que son el screening positivo, va a contener al 60%, a 60 de estos 200. Bien, entonces 4.990 menos 60, esos sí son todos falsos positivos, ¿se entiende? Pero dentro de los que nos dieron screening positivo, o sea, los que nosotros decidimos punzar, están tanto los falsos positivos como los verdaderos positivos. Pero son muchos menos, son 60 contra casi 5.000, por eso es que el término falso positivo o screening positivo es intercambiable. Fíjense, nos vamos al test combinado de semana 12, hacemos entonces translucencia nucal y bioquímica, y a todos aquellos que nos den un riesgo por arriba de 1 en 100, los vamos a punzar. Bueno, con eso, como este test combinado tiene un 90% de tasa de detección, vamos a detectar a 180 de los 200, y como tiene una tasa de screening positivo del 5%, vamos a punzar 5.000. O sea, ahora nosotros adoptamos el test combinado, elegimos el valor de corte en 1 en 100 para catalogar al grupo como alto riesgo. El 5% de nuestra población va a tener un riesgo mayor a 1 en 100. O sea, de esos 100.000, 5.000 van a tener screening positivo. Los vamos a punzar, de esos 5.000, solo 180 van a tener síndrome de Down. ¿Bien? Y se nos van a haber escapado un 10%. Ahora, si vamos con el test combinado plus, o sea que incluimos además de la bioquímica los marcadores ecográficos, cuando vamos a hacer el screening, si le da mayor a 1 en 100 lo vamos a punzar, el 3% de nuestra población va a tener un riesgo mayor a 1 en 100, o sea 3.000 pacientes, y esas 3.000 pacientes van a contener a 194 de los 200 bebés con síndrome de Down. O sea, que hemos bajado la cantidad de screening positivo y por eso hemos bajado la cantidad de falsos positivos. Y hemos logrado una mejor tasa de detección. Sin duda, en la actualidad, específicamente para el síndrome de Down, el ADN fetal en sangre materna, el ADN placentario en sangre materna, fíjense, tiene una tasa de detección casi del 100%, o sea que de los 200 técnicamente detectaría 199, y lo que tiene es una tasa muy baja de screening positivo, de falsos positivos. Solo punzaríamos a 40 de estas 100.000 pacientes y detectaríamos casi la totalidad de los síndromes de Down. Por eso específicamente para el síndrome de Down, el ADN placentario en sangre materna ha venido a ocupar un lugar muy importante, pero creo que esto ya es para otro momento, para otra discusión. Bien, entonces terminamos con detección de anomalías cromosómicas. Hemos aprendido algunos conceptos básicos del screening. Esto creo que es muy importante que ustedes entiendan que se establece un valor de corte. Dependiendo de ese valor de corte es donde ustedes qué tasa de detección van a tener y qué tasa de screening positivos van a tener. Si vamos por el absurdo y ustedes empiezan a hacer screening del primer trimestre y consideran alto riesgo, cualquier paciente que tenga un riesgo de 1 en 5.000 o mayor, casi la totalidad de sus pacientes va a caer en alto riesgo, van a hacer un screening positivo por arriba del 90%, entonces van a punzar por arriba del 90% a su población. Dependiendo de dónde pongan el valor de corte del screening, va a ser la tasa de detección que van a lograr y la tasa de falsos positivos que van a tener. ¿Bien? Entonces, que con agregando los marcadores ecográficos y los marcadores serológicos, una muy buena tasa de detección del 97% y con falsos positivos muy baja de alrededor del 3%. Vamos a hablar un poquito de los defectos fetales, que es lo que se le escapa al ADN, porque si no van a decir, bueno, hablaste todo el tiempo para, como conclusión, decirnos que el ADN fetal es el que mejor tasa de detección tiene y tiene la tasa de falsos positivos más baja, ¿bien? Pero el ADN es solo una muestra de sangre y no cuenta con las herramientas que cuenta una ecografía, entre otras limitaciones. Vamos a hablar un poquito de las cardiopatías congénitas en el primer trimestre, anomalías mayores que podemos detectar, y vamos a hablar un poquito de la detección de la espina bífida. Bueno, y voy a apurar un poco el paso. Fíjense cómo la translucencia nucal aumentada
más allá de que está asociada al síndrome de Down, está asociada a muchos otros defectos y síndromes. En primer lugar, el primer defecto al que está asociado, si nosotros descartáramos síndrome de Down, lo primero que tendríamos que pensar es que ese bebé puede tener una cardiopatía, que es el que le está alterando la translucencia nucal. ¿Bien? Y cuando nosotros vemos una translucencia nucal muy aumentada, eso tiene que gatillar, además, si no puede el operador hacer un estudio detallado de la anatomía, tendrá que derivarlo a alguien que pueda hacerlo, pero es que tenemos que sospechar que si está aumentada la translucencia puede haber muchas otras cosas desde el punto de vista anatómico. En primer lugar pensamos en los efectos cardíacos, pero también hay onfalocele, megavejiga, hernia diafragmática, displasias esqueléticas, y da muchos síndromes, algunos de estos quizá ustedes estén más familiarizados con el Noonan, DiGeorge, todos estos están asociados a translucencia aumentada. Entonces tiene que gatillar un estudio detallado. Si vamos específicamente al estudio cardíaco, no me voy a detener en cómo estudiar un corazón en el primer trimestre, creo que también eso sería motivo de una charla completa, pero vean que ya se logra muy buena resolución en el primer trimestre por vía abdominal y por vía transvaginal, mucho mejor aún, y acá la doctora Villalobos tiene mucha experiencia en esto, que se están diagnosticando cardiopatías complejas en el primer trimestre. ¿Bien? Pero además, si ustedes no tienen la capacidad de hacer un estudio del corazón, o a lo mejor no tienen el equipamiento que les permita ver el corazón en detalle, tienen que saber que estos marcadores de los que yo le hablé, que son el ductus venoso y la válvula tricúspide, son marcadores de cardiopatía. Justamente por eso aumentan el riesgo de síndrome de Down, porque sabemos que es mucho más prevalente la cardiopatía, hay un gran porcentaje de bebés con síndrome de Down que tienen cardiopatía. Entonces, cuando encontramos una alteración del ductus venoso o de la válvula tricúspide, aumenta el riesgo de síndrome de Down, pero porque aumenta el riesgo de que tenga una cardiopatía. Fíjense si esto es riesgo de defecto cardíaco y esto es delta de translucencia, o sea, cuán alterada está la translucencia. Este es el riesgo de cardiopatía. Si tiene Doppler normal me refiero a estudios del ductus venoso y de la válvula tricúspide. Si encontramos un ductus venoso con onda A ausente, aumenta el riesgo de que tenga una cardiopatía. Si además tiene el ductus reverso, aumenta un poco más. Si además tiene regurgitación tricúspide, también aumenta un poco más. Y si juntan todos, si el bebé tiene regurgitación tricúspide y onda A reversa en el ductus, tiene mucho riesgo de tener una cardiopatía congénita. Por eso aquellos bebés en los que se detectan estos marcadores alterados en el primer trimestre, independientemente del resultado que tenga la función, si se descarta un síndrome de Down, pero tenía alterado el ductus y la válvula tricúspide, ese bebé tiene que ser referido para un ecocardiograma. Bueno, o si se detecta un síndrome de Down, lo más probable es que ese síndrome de Down esté asociado a una cardiopatía, o sea que tiene que ser derivado para un ecocardiograma. Obviamente que, fíjense la tasa de detección que se alcanza usando el corte de 4 cámaras, que sería el corte más simple dentro de la ecocardiografía del primer trimestre, más estos marcadores, una tasa de detección del 75%. O sea que eso no te lo da el ADN libre circular, o sea, hay que verlo, cardiopatía. Fíjense, hay que hacer un scan detallado, como les digo, ya hablamos de los efectos cardíacos. Miren cómo se puede ver, por ejemplo, te lo voy a... no sé si lo voy a poder activar con... No, bueno, podemos ver atresia tricúspidas, tetralogías de Salot, son en manos de un experto, son totalmente visibles. Y obviamente hay que evaluar el feto completo, ya podemos ver un onfalocele, una gastrosquisis. Esto, no sé, digamos, dependiendo de la experiencia del operador, por supuesto, pero creo que es algo que hasta alguien que no tiene mucha experiencia salta a la vista de que hay un problema con el feto. Un body stock anomaly, esto es incompatible con la vida, es letal, ¿bien? Fíjense que tiene acrania, espina bífida, exónfalo, un cordón muy corto. Acá lo que están viendo es una obstrucción urinaria baja con una megavejiga, ya con incluso alteración de los riñones desde el primer trimestre. Y estos diagnósticos se están haciendo en el primer trimestre, son totalmente posibles. Fíjense, esta es una... Ahí no pasa esto, pero bueno. Una acrania, una holoprosencefalia. Esta es una displasia esquelética, una hernia diafragmática en el primer trimestre, que es importante diagnosticarlo, hacerle estudio genético, poder referirlo a tiempo si este fuera candidato para una cirugía.
Todos estos son posibles de ver en el primer trimestre y muchos más, no me voy a extender mucho más, pero son posibles. Y vamos por lo último a lo que es espina bífida, el primer trimestre. Fíjense cómo el defecto a nivel de la columna vertebral causa alteraciones a nivel del cerebro, del cráneo y del cerebro, y esto se describió, es muy famoso por el nombre del signo del limón y de la banana, limón en la forma del cráneo y la banana por la forma que toma el cerebelo. A ver si corre el video. Y estos cambios se deben a que cuando se produce el defecto, fíjense cómo hay un tironeamiento hacia abajo y una deformación de las estructuras cerebrales que terminan después dándonos estos signos ecográficos. Y esto también se puede ver en el primer trimestre. Y se ve, hay muchos signos ecográficos descritos, pero dentro de esto que sería el corte estándar durante el screening del primer trimestre para ver hueso nasal, para ver translucencia, ya se puede evaluar este primer espacio que dice tallo cerebral. Es un espacio que está delimitado por dos líneas, luego viene el cuarto ventrículo y luego viene la cisterna magna. Ese tironeamiento que termina por obliterar a la cisterna magna y llevar al cerebelo contra el occipital hace que se altere esta estructura normal de estos espacios. Fíjense cómo acá solamente se ve el tallo encefálico y ha desaparecido acá la cisterna magna. Entonces, haciendo una medición que compare el tamaño que tiene el brainstem, que es el tallo encefálico, y luego la distancia que hay entre el tallo encefálico y el occipital, se puede detectar a aquellos bebés que tienen espina bífida en el primer trimestre. Y tiene una muy buena tasa de detección. Esto fue descrito inicialmente como un estudio retrospectivo, que dijeron, a ver si podemos detectar espina bífida en el primer trimestre. Entonces vieron, a ver, de todos a los que le habían hecho screening, vieron cuántas espinas bífidas tenían y se volvieron para atrás a mirar las imágenes y se dieron cuenta que estaba este signo. Pero luego se hizo un estudio prospectivo en el que se validó. Y en ese estudio, lo que está reportado es que se detecta la totalidad de las espinas bífidas. ¿Por qué la totalidad? Porque tuvieron casos en los cuales las detectaron por este signo, por esta alteración en la relación, y hubo algunas en las que no se decidían si sí o si no, entonces reevaluaron en semana 16 y tenían espina bífida, entonces las detectaron, al menos las sospecharon. Por eso dicen, la tasa de detección es del 100%, porque o te lo detecto en el primer trimestre, o ya la cito a un control en semana 16 y lo detecto. Entonces esto es muy importante. Entonces lo que hemos aprendido sobre los defectos fetales es que existen marcadores ecográficos que son los mismos que se usan para el cálculo de riesgo de síndrome de Down, que nos ayudan a detectar cardiopatía en el primer trimestre, más allá de que hay que hacer un estudio detallado del corazón, que se puede hacer diagnóstico de muchas malformaciones, algunas de ellas letales, incompatibles con la vida, algunas de ellas que pueden tener tratamiento quirúrgico intraútero, y que la medición de la translucencia intracraneana, creo que para aquellos que hacen screening del primer trimestre tendrían que empezar a habituarse a informarla, a medirla. No logró imponerse, pero hoy con el acceso que tenemos a la cirugía intrauterina, el doctor Rogelio Cruz con vasta experiencia, creo que si hay una paciente que tiene un screening del primer trimestre, para alguien que está certificado, tiene que medir esta translucencia intracraneana para sacarle el provecho. Y ya termino, van 30 minutos, voy bastante bien. Pero voy a tomar agua. Vamos a pasar a preeclampsia. Si no hay objeciones, ¿no? Seguimos. Preeclampsia. Y un poco de lo que vimos para trisomías nos va a servir para entender conceptos de preeclampsia, de la predicción, de cómo se predice a aquellas pacientes que pueden desarrollar preeclampsia y cómo podríamos prevenirla. La predicción de la preeclampsia, según algunas guías, en particular en la Argentina, el Colegio Americano es muy seguido, no sé, aquí estimo que también tienen mucha influencia por cercanía incluso. Y bueno, entonces, ¿cómo definen ellos? ¿Cómo predicen que el paciente va a tener preeclampsia? Y con una serie de preguntas. Fíjense, estas son las guías NICE, son las del Reino Unido, y ahí están las de la American College.
Y entonces entra y se le pregunta si tuvo una preeclampsia previa, si tiene insuficiencia renal, si tiene hipertensión crónica, si tiene diabetes, si tiene enfermedad autoinmune. Si responde que sí a cualquiera de estas preguntas, nosotros la consideramos como alto riesgo de preeclampsia. O si tiene dos de estos otros que son riesgos moderados, como por ejemplo ser primigesta, ser mayor de 40 años, tener un índice de masa corporal elevado, un intervalo intergenésico largo de más de 10 años, casi como volver a ser primigesta, o si tiene historia familiar de preeclampsia. Uno de estos, de este, o dos de estos. Y lo mismo para las de la American College, fíjense que son bastante similares, solo que se agrega aquí la raza negra o bajo nivel socioeconómico. En Argentina la pobreza es casi 50%, o sea que ya ahí tenés uno de los factores de riesgo moderado, aunque sumes cualquiera de estos otros, ya tenés alto riesgo de preeclampsia. Lo que propone la FETAL es el mismo criterio que se utilizó para el screening de trisomías, y es decir, cuál es el riesgo a priori de la paciente, que el riesgo a priori en trisomías era en la edad materna. Acá se establece según características maternas, ya las vamos a ver, y su historia médica o obstétrica. Eso establece un riesgo a priori. Luego se miden biomarcadores en ecografía y en sangre, que se expresan en múltiplos de la mediana, lo que les expliqué al principio, y eso modifica el riesgo a priori y nos da el riesgo ajustado para esa paciente en particular. Y este concepto viene de lo que se llama el modelo de supervivencia, que es un concepto sacado de la oncología y en el cual se considera que si todos los hombres, sexo masculino, viviéramos indefinidamente, todos terminaríamos muriendo a los 120 años de cáncer de próstata. Tarde o temprano lo desarrollarían. Si todas las pacientes se quedaran embarazadas eternamente, todas terminarían desarrollando preeclampsia. Y eso ocurriría aproximadamente en semana 56 de embarazo. Nosotros las preeclampsias que vemos son estas que están acá, este 2% que lo desarrolla aquí. Ahora, hay un grupo que tiene esta curva desplazada y en la cual alcanzan el riesgo máximo de desarrollar la preeclampsia, no a las 56 semanas, sino que más cerca del término. Entonces eso hace que esta mitad de la campana, el 60%, esté con alto riesgo. Entonces hay cosas que nos hacen desviar esta curva, ahora se los voy a mostrar, que nos pueden dar o más riesgo si nos traen la curva hacia la izquierda, o menos riesgo si la llevan hacia la derecha. Y eso es justamente lo mismo que evaluaban las guías, la NICE, el American College. Entonces, esto sería la normalidad, acá el 0, la línea. Fíjense que si, por ejemplo, voy a ir para no hacerlo tan largo, pero vamos a los extremos. Si tienen una paciente que tuvo una preeclampsia en el parto previo, trae la curva para este lado mucho. Ni hablar si tiene hipertensión crónica, trae la curva para acá y hace que aumente su riesgo de que desarrolle la preeclampsia antes de que se termine el embarazo. ¿Bien? Pero estos riesgos se compiten entre sí, por eso se llaman los riesgos competitivos, porque a lo mejor puede haber una paciente que sea afrocaribeña y eso le dé más riesgo, pero ya tuvo un parto previo y el parto previo fue sin preeclampsia y ese es un factor protector muy importante que lleva la curva para allá, entonces se compensan y su riesgo de preeclampsia no está aumentado. Entonces esta es la misma lista de preguntas que le hacíamos con la lista de la COG o de la NICE, solamente que ahora interactuando entre sí. ¿Bien? Esos factores interactúan entre sí, mueven la curva para allá, la vuelven para acá, la vuelven, y nos terminan dando el riesgo a priori de esa paciente basado en sus características, raza, peso, altura y su historia médica, si es diabética, si es hipertensa, si tuvo un parto con preeclampsias. Bien, entonces ese riesgo a priori, luego se mide tensión arterial, Doppler de arterias uterinas y PLGF, sangre materna, y estos marcadores modifican este riesgo a priori, nos dan el nuevo riesgo, que de nuevo es un número. Si la paciente tiene un riesgo mayor a 1 en 100, la consideramos de alto riesgo. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo, usando este algoritmo, se detecta al 90%, la tasa de detección es del 90% para aquellas que van a desarrollar preeclampsia antes de las 34, del 75% para aquellas que van a desarrollar preeclampsia antes de las 37, y
del 50% no tan buena para las que van a desarrollar preeclampsia de término, luego de las 37. A una tasa de falsos positivos o screening positivo del 10%. Entonces ahora, entra la totalidad de mis pacientes, a todas le hago screening del primer trimestre para preeclampsia, pongo el valor de corte en 1 en 100, el 10% de mi población me va a dar alto riesgo. Bueno, pero ese 10% que me dio alto riesgo me va a permitir detectar al 90% de las que la van a desarrollar antes de las 34, 75 antes de las 37 y 50% cercano a las 37. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a ir un poco más rápido, olvídense de esto, vamos acá. He comparado el algoritmo de la fetal contra las guías. Fíjense, el 90 que les mostré recién, la guía, si solo le hacemos las preguntas de la guía de la COG, vamos a detectar solo el 50%. Si usamos el método de las preguntas, más la arteria uterina, más la tensión arterial, más los marcadores, vamos a detectar al 90%. O sea que hay un aumento considerable en la tasa de detección. Fíjense cómo va cayendo a medida que avanza la gestación. Y esto es que estamos en primer trimestre, ¿no? Detectando qué va a pasar en semana 40. O sea, por eso detectamos mejor las que se van a producir antes, y esto el profesor Nicolás lo compara con el que tiene que pronosticar el tiempo. O sea, mientras más me acerco al evento, mejor lo puedo predecir. Estas preeclampsias de antes de las 34 están más cerca del primer trimestre, las puedo predecir mejor. Ahora, en el primer trimestre, predecir qué va a pasar dentro de 40 semanas y no soy tan bueno. Hay otras explicaciones para esto que tienen que ver con la fisiopatogenia, que si quieren pues las podremos discutir. Y lo mismo que cómo se hace para el screening de primer trimestre de trisomías, ustedes pueden usar cuántos factores para el cálculo de riesgo como quieran o como puedan, ¿cierto? Ustedes quizás pueden medir solo translucencia nucal y no tienen para hacer bioquímica, bueno, tienen cierta tasa de detección. Ahora acá, ustedes son en trisomía, ahora para preeclampsia y factores maternos es preguntarle, todo lo podemos hacer, preguntarle a la paciente, saber sus factores maternos. Esto se carga en un software que está online, gratuito. Van cargando. Tomarle la atención, todos le podemos tomar la atención nosotros, o enfermera, un auxiliar, el que sea que esté con nosotros. Y ya con solo hacer factores maternos más tensión arterial, fíjense las tasas de detección que logramos, que son superiores a las que mostré de la guía. Y si le agregamos el índice de susceptibilidad de las uterinas, que es relativamente simple dentro de lo complejo de la ecografía, ya mejoramos mucho. Y si a eso le agregamos PLGF, que es un marcador en sangre, hacemos presión arterial media, índice de susceptibilidad y PLGF, es que logramos esa tasa de detección del 90 para la preeclampsia temprana, que finalmente es la menos frecuente, pero es la que mayor mortalidad tiene para el niño, porque hay que sacarlo prematuro, antes de las 34. ¿Y qué pasa si tenemos ese riesgo aumentado? Voy a pasar esto un poco rápido. Fíjense cómo ya hubo, allá por el 1985, una publicación en Lancet en el que se randomizaron 102 pacientes y a algunos se les dio aspirina y a otros conducta expectante, y vieron cómo aquellos que recibieron aspirina, 150 miligramos, desde la semana 12, tuvieron menor incidencia de preeclampsia. Entonces esto disparó que haya muchos estudios a partir de ese momento. Y fíjense esto que se publicó, en la fecha era 1985 hasta el 2007, cuando se hace este metaanálisis en el que hubo 32.000 pacientes pertenecientes a 31 trials randomizados, controlados randomizados, y acá era muy heterogéneo. Fíjense que de esos 31 trials, 21 empezaron usaron una dosis de aspirina por debajo de 100, la mayoría usó dosis muy bajas, y también iniciaron a cualquier edad gestacional. Algunos le iniciaron en el primer trimestre y la reclutaron a la paciente a lo largo de todo el embarazo, otros solo le dieron aspirina aquí hacia el final, entre las 28 y las 30. Entonces esto, ¿qué pasó? Que 14 divisiones distintas de preeclampsia. Lo que dio de esto es que no era significativo, que la aspirina no servía, hasta que vino Bujol y dijo, no, esperen, que si separamos y solo analizamos aquellas que empezaron la aspirina antes de las 16 semanas, sí hubo una diferencia significativa en el desarrollo de la preeclampsia de pretérmino, o sea, de la de antes de las 4 semanas. Eso disparó el ASPRE, que ustedes conocerán o habrán escuchado hablar, en el cual la dosis establecida para aquellos pacientes que recibieran tratamiento iba a ser de 150 miligramos día, una dosis no por debajo de 100.
el inicio del tratamiento en el primer trimestre, finalizar el tratamiento en semana 36 para evitar algún tipo de posible hemorragia, se toma por la noche, hay algunos estudios que demuestran que que funciona mejor tomándola por la noche, seguramente algo relacionado con el ritmo circadiano, y vamos a estudiar preeclampsia de pretérmino, o sea, cuánto influye la aspirina, 150 miligramos, comenzada en el primer trimestre, para disminuir la incidencia de la preeclampsia antes de las 34 semanas. Vamos a pasar. Y se hizo este estudio, 26.941 pacientes, se consideró alto riesgo aquellas que tenían un valor de 1 en 100 o mayor, y dijimos que eso daba una tasa de screening del 10%. Fíjense que en esta población específica 11% fueron catalogadas como alto riesgo, o sea que está ahí la tasa de screening positivo. Finalmente, luego de excluir algunas por distintas cosas o algunas que se negaron a participar, se randomizaron 1.700, casi 1.800 pacientes, casi 900 asignadas a aspirina, obviamente esto era doble ciego, nadie sabía qué recibían, ni el médico ni la paciente, y casi 900 asignadas a placebo, y fíjense los resultados. Disminuyó la incidencia de preeclampsia antes de las 24 semanas en un 82%. Ya identifiqué a la paciente con el algoritmo de preeclampsia de la Fetal Medicine Foundation, le di 150 miligramos de aspirina y disminuyó en 82% la incidencia de preeclampsia antes de las 34. Y acá, claro, ¿qué quiere decir antes de las 34? No es la aparición, sino es que fue aquella preeclampsia que ocasionó que el embarazo tuviera que ser interrumpido antes de las 34. Es una preeclampsia que empezó en semana 20 y llegó hasta las 33. ¿Bien? ¿Sí? Miren la caída para parto por preeclampsia antes de las 37 semanas, 62%, y para la preeclampsia de término, o sea, la de más de 34, la caída fue mínima. Mínima. O sea que esto es para preeclampsia, para prevenir la preeclampsia de pretérmino. Esto es en cuanto a prevención de la restricción del crecimiento. Hubo una tendencia a disminuir la restricción del crecimiento, pero este estudio no estaba potenciado, calculado estadísticamente para probar si la aspirina disminuía o no el riesgo de restricción. Aunque hay una tendencia a disminuir el riesgo de restricción, no podemos decir que lo disminuye, por lo menos desde el punto de vista de la evidencia, pero hoy en día muchos médicos a sus pacientes con aumento del riesgo de restricción le dan aspirina. Y fíjense el efecto de la compliance, yo termino. ¿Qué pasó? Si la paciente no tuvo una buena adhesión al tratamiento, entonces no logró ese efecto tan fuerte que tenía de disminuir la incidencia de preeclampsia. Fíjense, prevención de la preeclampsia de pretérmino, todas las pacientes, un 62%. Ahora, si tomamos aquellas que tuvieron una compliance menor al 90%, o sea que tomaron menos del 90% de los comprimidos, la disminución fue del 40%. Y si analizamos aquellas que tuvieron una compliance mayor al 90%, si tomaron casi todos los comprimidos, la caída fue del 76%. O sea que a mayor compliance, mayor caída de la incidencia de preeclampsia. O sea, parece una obviedad, pero bueno. Y lo otro es que lo voy a hacer rápido, no hubo disminución de la incidencia de preeclampsia en pacientes que eran hipertensas crónicas. Por más que le dieron la aspirina, no lograron disminuir la preeclampsia. Entonces, hacen un análisis, sacan a las hipertensas crónicas del análisis y solo consideran aquellas que no eran hipertensas crónicas, que tomaron más del 90% de los comprimidos, la disminución de la preeclampsia de pretérmino es del 95%. Entonces vimos cómo es la lógica de los riesgos competitivos, no es bueno, malo, blanco, negro, sino que todos los riesgos compitiendo entre sí. Vimos cuál es la evidencia para la prevención, la dosis 150 miligramos de aspirina, buena adhesión todos los días, la tienen que tomar todos los días, para poder realmente lograr, a través de la adhesión al tratamiento, una disminución importante en la preeclampsia de pretérmino. Bueno, hasta acá, y aprovecho para decirles que pueden entrar al campus virtual de Medicina Fetal México. Ahí arriba está el enlace, o sea, la liga que tienen que poner para ingresar. Fíjense que hay un curso aquí abajo a la derecha, hay un curso de diagnóstico prenatal del primer trimestre. ¿Ver eso? A ver, www.virtualcampusmsm.com, ¿sí?
Y bueno, acá fíjense que hay o sea, esto que hemos hecho, me quedé hace, además que yo hablo mucho, pues muy, hablo rápido y mucho, tengo la lengua seca ya, pero imagínense que cada uno de los temas que hemos tocado es una clase, hablar ya de la parte técnica de cómo hacer el estudio, así que bueno, obviamente que esto habría que hacer, bueno, un curso, tanto si quieren hacer los estudios como si quieren aprender a interpretarlo, y es mucho más rico con el de hoy, muy rápidamente, en 45 minutos. Fíjense que estos son algunos de los módulos que tiene el curso en el primer trimestre que ofrece Medicina Fetal México. Bueno, creo que hasta ahí está. Bueno, muchas gracias. Doctor Ibareda me ha pedido 50 minutos, le hablé 48. Excelente, muy bien. Pasamos ahora a las preguntas. De los que están aquí en el auditorio, ¿alguien tiene alguna pregunta? Primero que nada, yo quiero felicitarte porque hiciste una presentación magnífica, nos llevaste de la mano acerca de lo sencillo a lo complejo, y esto se me hizo muy interesante. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. Bien, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Sí, doctor Rogelio. Sí, bueno, además de agradecer a Sabino el que esté ahora integrado completamente a nuestro grupo en Guadalajara, es partir las experiencias de tanto tiempo de estancia con el profesor Víctor Nicolaides, que la mayoría de los alumnos que han estado con él por dominar el primer soporte, porque esto es la escuela que más nos ha marcado sobre el tema de la inversión de la pirámide. Pero bueno, tú que estuviste ahí tan cerca de Kipros y viendo cómo se llegó a tener todo este conocimiento durante muchos años que costó de investigación y de pruebas, al final una de las grandes críticas que está viendo en este momento es que los modelos de Londres pueden no funcionar igual en otras poblaciones, todo la población de raza negra o la población asiática, cuando se validan en población latina. Entonces, pero Kipros ha dicho, y los latinos, los mexicanos, ¿qué son? ¿No? Son somos caucásicos, somos una raza mixta, entonces, ¿cuál de esto, de todo lo que has mencionado, aplica realmente para nosotros como población latina? ¿Es lo mismo o si hay algunas cosas que recomiendas que son diferentes? Gracias por la pregunta, porque un poco de las cosas que yo les quise transmitir van a servir para explicar esto que pregunta Rogelio, porque la respuesta del profesor es, por ejemplo, este tipo de reclamación, ¿no? La gran mayoría de las pacientes que formaron parte del club de la aspirina es un hospital pesado de la zona sur de Londres. La zona sur de Londres hoy en la que se extendió a la zona sur, pero en algún momento era donde iba la gente a las colonias. Entonces hay mucha raza negra, y hay gente de Nigeria, de Jamaica, de Antigua, todas las que eran colonias fueron ahí, estaban muy arraigados en la zona sur. Les digo, ahora la ciudad de Ciudad que están ahí, pero se tiene una gran proporción de pacientes con raza negra. Si ustedes se acuerdan, tener raza negra era un factor de riesgo. Y todo lo que podemos hacer con el screening de trisomías. El screening funciona mejor en la población de alto riesgo. La tasa diagnóstica es muy buena. Si vos empezás a hacerle screening del primer trimestre a todas las pacientes por arriba de los 40 años, el screening va a tener una tasa de detección muy alta porque de base tu población tiene mucho riesgo. Y esto pasa con el de preeclampsia. Funciona mejor en ese contexto porque tienen muchas pacientes de raza negra. Entonces lo que él dice que para lograr la misma tasa de detección que logró este estudio, que logran ellos en King's, hay que correr el valor de corte y permitirse una mayor tasa de screening positivo. Entonces, dice, si vos tenés raza eminentemente caucásica, no pongas el valor de corte en 1 en 100,
lleva el valor de corte a 1 en 200. Con ese 1 en 200, ¿qué te va a pasar? En vez de tener un 10% de la población de screening positivo, vas a tener un 20% de la población de screening positivo. Te vas a dar aspirina a mayor cantidad de pacientes, pero vas a lograr la misma tasa de detección que logramos en Londres, donde tenemos una comunidad evidentemente de raza negra. O sea que hay modificaciones. Lo mismo que otro que viene de la mano. Y bueno, para terminar con esto, habría que decidir cómo funciona el algoritmo en México. Yo sé que vos en esto tenés mucha experiencia y podés contarlo, o sea, habiendo investigado, ¿no? Lo otro es que por ahí, es decir, también, bueno, no funciona igual que en Londres, porque no tenemos los recursos, no podemos hacer la bioquímica, por ejemplo. Y la respuesta es la misma. Entonces, pues a un valor de corte más alto, permitite una tasa de screening positivo mayor, porque ¿qué pasaba cuando vos te permitías una tasa de screening positivo mayor en trisomías? Vas a pulsar a esa paciente. Entonces ahí, pero si vos acá te permitís una tasa de un valor de corte mayor, tu tasa de screening positivo del 20% va a implicar que le des más aspirina a más cantidad de gente, que es relativamente segura. Tampoco la podemos dar universalmente, pero es relativamente segura. Entonces podés permitirte darle aspirina a mayor cantidad de gente. Y lo otro, que creo que mucho tiene que ver, y que te lo respondo porque vos me estás preguntando de mi experiencia, la experiencia ahí dentro es obsesiva. No es que acá que dice, ay, bueno, ya está bien, está. No. A nosotros nos auditaban todos los meses, venía la curva de cómo habías medido las midiendo de masa, midiendo de mela, al punto tal que pueden darse cuenta, por ejemplo, si estás inventando, vas atrasado con tu lista, no tenés ganas de tomarle la tensión arterial porque te querés ir temprano, la inventás. Ellos se pueden dar cuenta estadísticamente si estás inventando porque mides mal. Si medís mal, por eso después de reeducación, te bajaban, vos ya no puedes participar, tenés que seguir, reformarte, volver a... Entonces éramos obsesivos. Al día de hoy, que vos sabés que yo soy obsesivo, que soy top, entonces hago un screening y te doy 40 minutos porque no lo hago exactamente como la feta. Entonces la auditoría también es importante para lograr los resultados. Si vos, a lo mejor yo soy obsesivo, pero le enseño a 4 o 5, y cuando yo me doy vuelta y decir, lo obsesivo es y lo hacen rápido y no logramos la misma tasa de detección. O sea que los tengo que auditar para saber que lo están haciendo bien. Bien, hay muchas felicitaciones por la presentación, pero hay dos preguntas. Una dice, ¿en pacientes alérgicas a AINES tratamiento preventivo tienen para regularse? Bueno, si no pueden recibir AINES, yo creo que una cosa que yo no lo he mencionado porque tampoco formó parte de las investigaciones de la Fetal Medicine Foundation, pero es el calcio, ¿no? Que creo que es por ahí el olvidado y que hay que tener en cuenta porque lo que se dice que el calcio disminuye en un 50% la incidencia, no es que la disminuye, que a cualquier paciente que le das calcio se lo disminuye, sino que es aquellas que tienen deficiencia de calcio y vos le pones niveles normales de calcio, o sea, lo suplementás, disminuye la incidencia de precalcio. Entonces, en los países del primer mundo lo hacen muy simple, diciendo, bueno, mira, la gran mayoría de nuestra gente tiene una buena nutrición y no necesitan que suplementarse con calcio. Así que eso del calcio es solo para los países que tienen un bajo nivel socioeconómico, estructural, y tendríamos que estar suplementando nuestro calcio. Creo que también, bueno, ya será criterio médico un poco decir, pero sí que no podemos dejar de preguntarle a la paciente si consume lácteo, porque a lo mejor es una paciente que es millonaria, pero no le gusta ni la leche, ni el queso, ni no consume lácteo y nunca los consumió. Bueno, tendrá más riesgo de precáncer, tendremos que suplementarla con calcio. Pero bueno, no sé si respondo a la pregunta, la verdad es que no puede tomar aspirina, bueno. Otra pregunta que dice, sí, lo dejamos que conteste Rogelio, que sí. Otra, tenemos una línea que es muy bien. Hospitales son hospitales donde hay medicina materno-fetal, están validados para hacer las mediciones, para hacer la ecografía del primer trimestre, para hacer las uterinas, la tensión arterial media. Entraron en varias ciudades y lo que vimos fue que sí que teníamos que hacer un ajuste de las variables que se tomaban en cuenta en Londres, porque ese 90% de detección en Londres nosotros era la mitad, el 44%.
por lo tanto, sin bioquímicos. Por lo tanto, la mayoría de los hospitales públicos que no tienen el alcance de tener un marcador bioquímico como el factor de crecimiento placentario, pues tenemos que utilizar lo que hay. Y sí que necesitamos ahora nuevos estudios donde se incorporen los factores bioquímicos para ver qué tanto aumenta la tasa de detección en nuestra población y luego ajustar esas medidas para poder alcanzar la hipótesis Sabino. A lo mejor hay que el punto de corte simplemente hay que aumentar, y aunque asustemos a más pacientes que puede ser que les dé preeclampsia y no les dé, ahí captemos a las pacientes. Entonces sí que hay una línea de investigación aquí. Excelente. Bien, otra pregunta. Es significativo también para el inicio de la aplicación de la aspirina, en un momento determinado que pueda favorecer ¿en qué momento iniciarlo? Sí, bueno, todo lo que hemos hablado ahora es primer trimestre. Hay distintas líneas de investigación y de discusión sobre esto que nosotros estudiamos del libro del origen de la preeclampsia, que es la fase de la invasión trofoblástica. Por eso, como esto ocurre antes de las 16 semanas, es que la aspirina y el cálculo de riesgo, todo lo que hacemos en el primer trimestre, logra tener un efecto sobre esa placentación. Y por eso hemos hablado de uterinas en el primer trimestre. Sí se puede usar la arteria uterina en el segundo trimestre o incluso en el tercero, y también son indicativas. La alteración en el doppler de la arteria uterina podría ser indicativa de preeclampsia, pero ahí ya lo que nos pasa es que no nos serviría darle la aspirina, porque la aspirina, justamente lo que decíamos, que el tratamiento tiene que iniciarse en el primer trimestre. Entonces después sí, eso ya es todo otro capítulo aparte, y en el que es, porque a lo mejor vos hiciste screening del primer trimestre de preeclampsia y la paciente le dio bien, pero cuando la citas a las 20 semanas, le haces ecografía y tiene alteradas las uterinas. Ya aspirina no le vas a dar porque no vas a influir sobre la placentación. En realidad no se sabe bien cuál es el efecto de la aspirina o cómo es que la aspirina logra reducir la preeclampsia, pero se cree que tiene que ver con la presentación. Entonces a las 20 esa uterina no te va a servir para prevenir, por lo menos desde el punto de vista del tratamiento preventivo, pero sí de hacer un algoritmo determinado de seguimiento de esa paciente para seguirla más de cerca, para que venga más veces al hospital y de esa forma tener un manejo que le permita manejar mejor su preeclampsia y en todo caso si la desarrolla que sea una preeclampsia mucho más controlada y que se la lleve lo más lejos posible en el embarazo. No hubo relación con el caso. Sí. Hay una experiencia de puedo y la aplicación para la prevención, para la detección de la preeclampsia. La verdad desconozco puntualmente el tema de la L-arginina. Lo que sí es que el calcio, el problema con el calcio es que vos, o sea, la paciente tiene una homeostasis del calcio que hace que mantenga niveles de calcio normales en sangre, en general, a partir de sacarlo de sus huesos. Entonces no hay una forma de vos tomarle una muestra de sangre y saber si necesita calcio o no, porque te va a dar, la homeostasis lo va a mantener siempre normal. Entonces quizá, no sé si tu pregunta viene a través de eso, que haya una forma de saber cuáles necesitan calcio midiendo la L-arginina. Yo desconozco el tema, pero si vos lo conocés no lo puedes explicar. Es que hay un cálculo. Claro. Sí, ahí, bueno, la discusión también es un poco lo que te planteaba al principio, que puede haber dos formas. Esta de la discusión interminable de los congresos. Bueno, interminable no, es interesante, pero uno te dicen ya lo que pasa hay una preeclampsia pretérmino que tiene que ver con la placentación, y hay otra preeclampsia que es quizá más esta que se desarrolla a término, que es la que tiene que ver con la capacidad de la madre de mantener la perfusión hacia la placenta, y funciona más como si fuese una falla cardíaca materna, en la cual la madre no logra perfundir adecuadamente la placenta, y para lograr perfundirla aumenta la resistencia periférica, y aumentando la resistencia periférica obviamente se pone hipertensa.
pero esa sería la causa de la preeclampsia, una de las teorías de la preeclampsia de término. Justamente por eso quizá la aspirina no tiene ningún efecto, porque eso ya estamos hablando de otra fisiopatología. Y la otra teoría también dice que en realidad la aspirina puede que no tenga efecto de la preeclampsia a término, porque lo que hace con aquellas pacientes a las que le das la aspirina es que le retrasás el inicio de la preeclampsia. Entonces las empujás a que esa disminución que vos tenés de la preeclampsia de pretérmino, muy evidente, hace que algunas pacientes se transporten y terminen desarrollando la preeclampsia más cerca de las 40. Entonces las corres y seguís manteniendo una gran cantidad de pacientes que desarrollan preeclampsia de término a pesar de haber recibido la aspirina. Bueno. Dice, es indistinto realizar la medición de las arterias uterinas en el tamizaje por vía transvaginal o abdominal. Bueno, sí, preferentemente se debe hacer por vía transvaginal y se ha visto que hay una pequeña variación. El estudio que se hizo, por ejemplo, para la validación del método del screening de la fetal no eran transvaginales, eran abdominales, o sea que creo que estamos en lo correcto si seguimos haciéndolo abdominal, aunque se ha visto que sí, es más exacto medido por vía transvaginal. Pero bueno, implica más tiempo y que la paciente... Ya nosotros acá en nuestra cultura no es tanto problema, pero para la cultura anglosajona la paciente se rehúsa la transvaginal. La siguiente pregunta es: en los pacientes con obesidad es el grueso de nuestro país. Se habla de que los marcadores pueden ser no tan sensibles. ¿Qué datos tienen y en relación a esto y qué variaciones pueden tener? Será de los marcadores serológicos, los marcadores sanguíneos. Hay también, bueno, ahí fíjate que va con esta obsesividad, porque el screening del primer trimestre entra la paciente y le dicen peso 75, dice la paciente. El marido para atrás dice, no, bueno, 75 altura, 1,78, y a eso calcula el índice de masa corporal de la paciente. Y los MOMS, los múltiplos de la mediana de la bioquímica, dependen del índice de masa corporal de la paciente, porque mientras mayor masa, índice de masa corporal tiene la paciente, más diluidos están los marcadores serológicos. Serían la media. Entonces el múltiplo de la mediana que vos calculás depende del índice de masa corporal de la paciente. O sea que hay una corrección para aquellas que tienen un índice de masa corporal elevado. Y en Londres, en Inglaterra hay también un índice de masa corporal bastante elevado. Ahora desconozco acá en México si hay algún estudio en particular, pero hay una corrección y entonces es importante tener una balanza que pese bien y medir a la paciente. Que se saque los zapatos, se suba. Bueno, así lo hacíamos en Londres. Toda la paciente primero sacaba los zapatos, si tenían camperas, un abrigo se tenía que sacar, medir, pesar y ahí hacerlo. Es correcto. Dice, la longitud se debe medir electrografía clínica o morfológica. Sí, bueno, ahí ya vamos a otro tema, pero está buena la pregunta y para otra charla. ¿Qué pasaba con el screening? ¿Qué pasa con el screening del primer trimestre? Y es que para que un método de screening valga la pena, sirva. Y que además cuando detectes a las pacientes con alto riesgo puedas hacer algo, porque si no, ¿para qué lo haces? Y fue
porque tuvo durante mucho tiempo frenado al screening del primer trimestre, porque como yo les mostré la historia, y esto va un poco para aquellos que pueden verlo más allá, esto es porque los embarazos se pueden interrumpir y por eso el screening evolucionó y se instaló, porque la paciente tomaba la decisión de interrumpir o no un embarazo. Ahora acá te dicen, ¿para qué te lo vas a hacer si no vas a interrumpir? ¿Para qué? Bueno, Argentina se aprobó ahora la interrupción, es legal antes de las 14 semanas, entonces la gente ahora sí quiere saber porque ya hay un grupo de la población que sí lo interrumpe. Entonces hay algo para hacer con el screening, antes no. Ahora, el screening de preeclampsia hay algo para hacer, le damos aspirina. El screening de longitud cervical hay algo para hacer. Se le puede dar progesterona. Entonces creo que vale la pena, que hay que medirlo. Otra discusión, otro tema completamente distinto, pero existe una herramienta y existe un tratamiento, una prevención. Dice, muchas gracias por la respuesta sobre el uso de las aspirinas para 56. ¿Hay algún riesgo de cierre precoz del ductus arterioso hepático? No, bueno, el grupo de pacientes que estas casi 900 pacientes a las que se les dio aspirina no tuvieron ningún efecto adverso y no hubo cierre del ductus. La dosis de aspirina de 150 miligramos está considerada dentro de baja dosis. Baja dosis se considera por debajo de 300. O sea que 150 sigue siendo una baja dosis. Te da 150, y eso no lo dije, porque dependiendo, o sea, cuando vos das menos, esto es muy importante, si das menos si das 70, hay un 30% de pacientes que son resistentes a la aspirina. Si das 100, hay un 80% de son resistentes. Si das 150, tenés solamente un 5% de resistencia. Entonces hay que dar una dosis alta. No se ha visto asociación con cierre del ductus, a pesar de que se dio hasta las 36. Se la dio hasta las 36 justamente porque no se sabía si no podía haber algún efecto adverso. Y ahora hay algunos reportes que cuando esto se hace masivamente en cientos de miles de pacientes empiezan a aparecer los efectos adversos, pero que tienen que ver no con el cierre del ductus, sino más con la hemorragia materna y cerebral. Entonces, es lo que va un poco en contra. La pregunta que también, ¿por qué no le damos aspirina a todos? ¿Por qué no vamos a poner a hacer esto? Si es segura la aspirina, se la demos a todo el mundo. Bueno, cuando se la empiece a dar a cientos de miles, millones de pacientes, van a empezar a tener los efectos adversos. Y además, otra cosa importante es que va en contra de la compliance, porque a las pacientes no les gusta la medicación, porque sí. Pero si vos entonces, como vieron que la compliance es importante para disminuir el riesgo, si vos le decís, ojo que vas a tener preeclampsia, siempre todos los días toma la aspirina. Si vos la toma otra, la comadre, dice, no, yo no la tomo. Entonces empieza a disminuir la compliance y quizá en aquellas que necesitas que la tomen, tener menor descenso de la incidencia de preeclampsia. Por eso la importancia de hacer el screening, no dárselo a todo el mundo. ¿Qué novedades hay? Sí, el estudio de la pravastatina la pravastatina la habían usado para intentar a ver si disminuía la preeclampsia de término, pero no hubo evidencia de que funcionara. Después, bueno, también es discutible. Quizá hagan falta más estudios para dar una respuesta definitiva, pero no sé. Se pensaba que esa iba a ser la respuesta de la disminución del riesgo de preeclampsia de término, que es el grueso de las pacientes. O sea, la gran mayoría hacen preeclampsia de término. La que detectamos y prevenimos en el primer trimestre es la de pretérmino, que es la que termina causando la mayor morbimortalidad, como dije, materno neonatal. Pero la de término, la pravastatina, no mostró por ahora que funciona. Excelente. Pues prácticamente vamos a ver. Sí, esa también es otra pregunta, y además que ahora un poco por el aumento de la reproducción, por distintas causas, tenemos una gran cantidad de pacientes que reciben heparina. No sé si a ustedes les pasan, pero aquí está tan común, pero en Argentina hay muchas pacientes recibiendo heparina. Yo trabajo particularmente en una clínica de fertilidad, entonces, y ni siquiera hay una justificación. Yo creo que igual hay que darla. O sea, no hay pruebas de la heparina contra la preeclampsia. Tenemos un estudio fuerte que demostró que la aspirina disminuye la incidencia. Tenemos la evidencia, y es la mejor evidencia que podemos pedir. Entonces vamos con eso, no hay evidencia de la heparina. Bien, pues entonces te pido al doctor que se contara un último mensaje para terminar. Bueno, sí. En primer lugar es que de esto hablé poco, no se puede hablar, hablé mucho, pero
no hablé de cómo se hace el cálculo. No es tan difícil. Y ustedes pueden hacer los cálculos si tienen la información. Solamente tienen que entrar a la página de Medicine Foundation, ponen Medicine se entra en la carpeta y está la calculadora para hacer el cálculo. Entonces pueden, si no hacen un pedido, no tienen que no se hace esa posibilidad de pedir, ni siquiera no implica nada, pero pueden preguntarle a la paciente. Excelente. Tomarle la tensión arterial, van a estar teniendo una mejor tasa de detección que si usan solamente la guía. Y eso está disponible online, además de que hay cursos para hay que ser certificado y obligado. Hay cursos gratuitos de Medicine Foundation que permiten obtener las certificaciones para hacer este tipo de, para hacer así de obsesivo y lograr lo que se está. Así que bueno, lo invito a que se prenden y además quedo de discusión. Bien, pues le damos las gracias, un aplauso y damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos los asistentes.